Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 33 de La Curiosidad Liberó al Gato. Hoy me toca a mí hacer la presentación porque tenemos un episodio muy particular. Tenemos de invitado a nuestro conductor, Leandro Fleischer, con quien vamos a hablar de un tema más que interesante, que es cómo se vive en Israel. Y para tener antes de la pequeña introducción, voy a saludar a mi coequiper. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? 33 de mano. No puedo creer que ya llevamos 33 programas divirtiéndonos, tomándonos una horita y media semanal para hacer un poco de investigación barra catarsis respecto a lo que nos toca vivir. Así que nada, eh, feliz de recibir al entrevistado. Eh, Esperemos no opaque al habitual conductor. Y superamos también los 100 seguidores, que para nosotros es mucho, Los ya tenemos 120. 122. Sí. Y 120. lo cual es bastante. Si tenemos en cuenta en el programa 33 que Cristo tenía 12, vamos bien, digo. Mejores que Cristo aún. Mejores que Jesús, ¿no? Como decía era el disco, ¿no? De los Beatles, De ¿no los se llamaba Beatles. así? De Beats, la Bueno, banda argentina sacó después un eslogan que decía: nosotros somos mejores que el Gauchito Gil. Porque bueno, nada, tenían que. y bueno, y voy a saludar al entrevistado de hoy. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muchas gracias. Me encanta estar de entrevistado, no tengo que estar pensando en preguntas ni nada. Me dejo fluir la cosa, mucho más fácil. Bien, vamos al tema de hoy. Sí. ¿Cómo se vive en Israel? Y para eso se me ocurrió hacer una pequeña introducción. Mm. Israel es la economía 29 del mundo. Su superficie son 22.145 kilómetros cuadrados, algo así como la octava parte del Uruguay y como la 150ª parte de la República Argentina, si no hice mal las cuentas. Sí, mide más o menos lo mismo de lo que mide la provincia más chica de Argentina, que es Tucumán. Mirá. Tiene un PBI de 481.000 millones de dólares, comparado con la Argentina, que tiene 481.000 millones, comparado con la Argentina, que tiene 491.000 millones. Israel es la economía 29 y la Argentina es la economía 30, pero tiene una población de 9.3 millones de habitantes contra 45.81 millones de habitantes de la Argentina, suponemos, porque estamos esperando todavía que el amigo, ¿cómo es que se llama este muchacho del INDEC? El La amigo de baña. Marco Labaña, se digne a decirnos cuántos somos realmente. Uruguay tiene una población de 3.4 millones de habitantes, un PBI de 59.000 millones de habitantes, es la economía número 81, pero Israel tiene un PBI per cápita de 51.400 dólares por habitante por año, es el lugar número 18, versus la Argentina, que tiene un PBI per cápita de 10.700 dólares, es el lugar 67, y el Uruguay, que tiene un PBI per cápita de 17.000 dólares y es el lugar 53. La cuestión es, un país nacido el 14 de mayo de 1948, un país muy, muy reciente, con una población interesante, pero chica en términos comparativos, con una superficie pequeña. ¿Cómo es que consigue ser la economía número 29 del mundo? Leandro. Israel es un país que tuvo sus problemas igual también en los años 80 y creo principios de los 90, que tuvo una hiperinflación muy dura y pudo solucionarla en 4 años. Y que en 4 años mantuvo una estabilidad que, bueno, hasta hoy que el mundo está medio venido menos, donde hay inflación en todos lados, pero bueno, no se puede ni comparar con la inflación de Argentina, es inflación mínima, pero que ya asusta, sobre todo por el pasado que tuvo. Eh, entonces, aprende de los errores
Y el modo, para empezar por el tema de la hiperinflación, por ejemplo, que cómo la superaron, se pusieron de acuerdo entre sindicalistas, ¿no? O sea, los sindicatos, los capos, digamos, de los sindicatos, el gobierno, obviamente, para bajar el gasto, ¿no? Se tuvieron que poner de acuerdo muchos diputados, incluso de izquierda, para bajar el gasto. La derecha y la izquierda se puso de acuerdo en bajar el gasto, los sindicalistas. Y bueno, lo que hicieron fue eso, bajar el gasto. Esto es un error garrafal lo que estamos haciendo. Entonces, privaticemos empresas que son absolutamente deficitarias, dejemos de molestar a la gente productiva, a los emprendedores, con impuestos y más impuestos. Está bien, había guerras y todo eso, pero el gasto no era solo de la guerra, ¿no? El gasto, la guerra Yom Kippur en el 73 había demandado a muchos, realmente un gasto muy grande, pero no era solo de la guerra, evidentemente, pues claramente con esa solución que acordaron pudieron resolver todos sus problemas. Con el tema de la hiperinflación, estamos hablando de más de 400%, casi 450% de inflación. En 4 años, ¿no? Entonces, tienen, en primer lugar, eso de aprender los errores. Segundo, avanzan con el mundo. Se abren al mundo, están abiertos al mundo, cosa que Argentina no. De hecho, ahora el presidente se quejó porque el presidente uruguayo se quiso abrir al mundo, ¿no? Terrible y criminal. Está abierto al mundo y está también, obviamente, abierto a los avances y trata, digamos, de no molestar. Ya vamos a hablar quizás de las digamos, desventajas o los errores, desde mi óptica, que cometen a nivel económico. Pero, como dije, lo que es Israel no por nada se llama startup, le dicen Startup Nation, ¿no? La nación de los startups. Y entonces cualquier digamos, persona que quiera, o cualquier empresa que quiera invertir en algo como una startup, en lo que es el ámbito de la tecnología, Israel es un lugar espectacular. Y la gente, no digamos el gobierno, ¿no? Que también deja actuar de alguna manera a ese, no sé si porque no puede meter mucha mano, porque es un ambiente tecnológico que es más difícil meter la mano, por decirlo de alguna manera, pero la gente se prepara, digamos, invierte en eso. Entonces después genera todo tipo de innovaciones. Bueno, una de las más importantes hoy es Wise. Después la vendió, ¿no? Pero también es un invento israelí como tantos otros, y también, por supuesto, los avances en medicina. Avances en medicina, avances tecnológicos en medicina, muchos también son de Israel, muy importantes. Y bueno, creo que esa combinación de abrirse al mundo, aprender de los errores, bajar el gasto, tratar de cuando hay un 0,2, 3% de inflación ya suenan todas las alarmas. Avanzar con la tecnología, avanzar con los avances, valga la redundancia, del mundo. De hecho, en agricultura es un país muy fuerte, un país donde prácticamente no hay agua, es un país Sí, a que... eso quería ir, porque, Sí. porque antes de la creación del Estado de Israel, eso era virtualmente un desierto. Un páramo, Cierto, claro. sí. Sí, porque tenés el 70% más o menos del país está construido sobre un desierto, ¿no? Tenés, de hecho, la zona sur del país es el desierto del Negev, ¿no? El desierto del Negev, así se llama, y de hecho la región también se llama Negev, o sea, tiene el mismo nombre. O sea, está toda la parte sur de Israel se llama la región del Negev, como acá se llama en Argentina la Patagonia. Bueno, es el Negev, que es un desierto, y en una zona absolutamente desértica. En el norte no, en el norte hay como más verde, digamos. Eh, pero pueden, digamos, producir, cultivar, sobre todo cítricos. Israel es muy fuerte en cítricos, exporta un montón de parte del mundo. De hecho, acá en Argentina, seguramente vamos a comprar un cítrico, quizás no nos damos cuenta, y es un cítrico israelí: naranja, pomelo, limones, pero sobre todo pomelos y naranjas. Y el modo, se la rebuscaron para poder regar, digamos, ¿no? Todo
la tecnología del riego es algo único en el mundo. Y un país como Israel, que es un país donde el agua escasea, ¿no? En una gran parte del país, exportan sus sistemas a otros países, sistemas de riego. Uno puede decir, ¿cómo puede ser que Israel exporte sistemas de riego? Pero bueno, sucede. Muchos países llevan, digamos, especialistas israelíes en riego para que hagan lo mismo en las zonas quizás menos, digamos, menos, no sé cómo decirlo, que se adaptan menos a la tierra, no se adapta a cultivos o... Claro, eh, sí, sí. no, ahora no me sale la palabra, pero bueno. Más áridos. Sí, más áridos. Entonces, bueno, llevan su tecnología, llevan su sabiduría, la exportan. Así que bueno, tienen obviamente también por ahí un ingreso importante que beneficia al país y sobre todo, pero, o sea, ¿por qué? Porque venden lo que cultivan y porque venden su tecnología y su sabiduría. Y obviamente también está la venta de armas, ¿no? Hay empresas que venden armas, pero principalmente le venden al Estado israelí, no es que venden afuera, también le venden a otros países, pero Israel también, así como es un país seco, necesita ser fuerte en lo que es agricultura y riego, y tiene que rebuscárselas, bueno, también tiene que rebuscárselas obviamente para defenderse de un país que quiere ser exterminado, por más que ahora la situación en ese sentido está mucho mejor, hay muchos más Ahora acuerdos de vamos, paz. ahora vamos a ir a eso, pero Sí. yo quería hacerte una pregunta, dos preguntas en realidad, antes de pasar las preguntas de Walter. Una de ellas era, cuando comienza el Estado de Israel, la primer gran conformación económica que se prueba es la de los kibbutz. Digamos, eran organizaciones virtualmente, comunidades socialistas o comunistas. Ujú. ¿Qué fue pasando con eso para que se convierta hoy en una... O sea, ¿existe eso? ¿Desapareció? A ver, existe y desapareció. Existe, pero de otra manera, si se quiere. Paso a explicar. Israel sí, uno puede decir, bueno, al principio, cuando llegaban los inmigrantes, quizás escapando de los nazis o escapando también del Medio Oriente, de persecuciones en países musulmanes, sobre todo árabes, pero no solamente países árabes, y, escapaban de todas esas persecuciones y llegaban a Israel. No solo de los que escapaban de persecuciones, también había gente muy idealista que iba para ahí y que se unían a la población, digamos, judía que ya había en Israel, se ponían carpas, ¿no? Se hacían carpas para que la gente pudiera vivir, no vivían en otro lado. Si vos vas a Israel, de repente ves en algunas ciudades un edificio viejo hecho pelota, los departamentos adentro son lindos, pero por afuera no son agradables a la vista y son todos iguales y muy bajitos. Entonces, una vez pregunté por qué esto es así. Bueno, porque tenían que construir rápido, ¿viste? La gente llegaba, todo el tiempo Claro, tenía que construir, entonces que construían así, todo igual, ¿viste? Y todavía quedó de esa época, entonces está todo medio menos por afuera, pero vos entrás y obviamente la gente adentro hace lo que quiera, lo que quiere con su departamento. Bueno, algo parecido sucede con los kibbutz. Los kibbutz, uno puede decir que cuando empezó el Estado de Israel, o antes incluso de la creación del Estado de Israel, existen, ¿no? Los kibbutz. Era algo bueno, digamos, que compartir todo y que todos coman juntos y que todos trabajen juntos, quizás para empezar a trabajar la tierra, ¿no? Empezar a tener que comer, empezar a tener que comerciar, digamos. Quizás ahí funcionaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, los kibbutz tenían una ideología, como vos decís, socialista, y todo era de todos trabajaban y todos ganaban lo mismo. Y bueno, entonces eso empezó como sucede siempre en el socialismo, empezaron a surgir conflictos, ¿no? Empezaron a decir, pará, pero este no trabaja, yo sí trabajo, le pude comprar una pelota a mi hijo, ¿no? ¿Por qué mi hijo no puede jugar con la pelota? Ahora tiene que jugar todo. Ni siquiera los hijos en los kibbutz más idealistas eran los hijos de uno, ¿viste? Casi ni estaban en la casa, estaban siempre como en lo que se llamaba
en una casa de niños, donde también tenían una educación y se les daba todo ahí en el kibutz, era como el Estado que les proveía. Y la cosa empezó a cambiar cuando asumió Menachem Begin. Menachem Begin, cuando asumió Menachem Begin a fines de los 70, que era de derecha lo político, y era al lado de los socialistas que venían gobernando Israel, pues siempre hasta fines de los 70 gobernaron los socialistas en Israel. Begin era bastante liberal en comparación con ellos, ¿no? Era un tipo capitalista, creía en el mercado. Y una de las cosas que dijo cuando ganó fue, se acabó la fiesta de los kibbutz. ¿Qué quiso decir con esto? Ya no va a haber más subsidio. ¿No? O sea, si ustedes pueden vivir de lo de ustedes, bueno, háganlo, pero nosotros ya no vamos más a abastecerlos con dinero estatal. Entonces, los kibbutz tuvieron como que empezar a reinventarse, si se quiere, y poco a poco se fueron convirtiendo en empresas del mercado, ¿no? Empresas como funciona cualquier otra. Entonces, hoy, si vos vas a un kibutz, antes eran todas las casitas iguales, bueno, ahora tenés una casa más grande, una más chica, con más lujo, con menos lujo, las familias comen todas juntas, los hijos están en la casa, se acabó esa cosa así medio militar que tenían los kibutz y socialistas, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, y funcionan muchas veces como empresas. De hecho, vos tenés... antes, por ejemplo, la gente trabajaba en el kibutz, no trabajaba afuera. Ahora usan el kibutz como su barrio privado, si se quiere. Trabajan afuera, tecnología o lo que sea, y vuelven al kibutz y se van a comer y a dormir. Hay gente que le gusta el verde y qué sé yo. Y hay gente que sigue trabajando en el kibutz, en granjas y sobre todo en agricultura y cosas por el estilo, o no sé, hacen reproducción de peces, no sé, pero ya no es como era antes. Sí va quedando, no es que es todo absolutamente hoy una empresa del mercado capitalista, pero está digamos, en camino hacia extinción el viejo kibutz. Si se quiere, todavía hay en algunos lugares algunas casitas que quedan todas juntas, iguales, qué sé yo, con la gente que tiene todavía esa ideología, pero gente grande que ya en algún momento se va a ir al otro mundo, y esto, para mí, va a terminar de extinguirse. Y hay empresas, por ejemplo, si ustedes van a Israel, hay un restaurante que se llama Yotbatá. Yotbatá es el nombre del kibutz, pero tiene restaurantes, una cadena de restaurantes en algunas ciudades del país. Yotbatá Bayam, que es en el mar, o sea, los que están al lado de la playa. Yotbatá Bair, que son los que están Yotbatá en la ciudad, que son los que están en la ciudad. Después tenés también empresas de jugos. Vos vas a comprar un jugo Prigat. Bueno, el jugo Prigat en Israel es un jugo hecho por un kibutz, que lo vende como cualquier otra empresa que hace jugos. Tang, no sé, cualquier otra empresa, jugos naturales, qué sé yo. Va y los venden en los kioscos y ganan su dinero y tienen sus empleados y como cualquier otra. Entonces, eh, creo que es una clara demostración, el kibutz, desde mi óptica, de que el socialismo no funciona ni a pequeña escala. Y la segunda pregunta que te quería hacer antes de pasarle la posta a Walter es, son un poco más de 9 millones de habitantes, y aunque ya por el tiempo transcurrido debe haber una buena cantidad nacidos en el Estado de Israel, ¿sí? Y que han pasado toda su vida en el Estado de Israel, históricamente, digamos, Israel ha sido un país de inmigración, de muy fuerte inmigración, y de inmigración de toda parte del mundo, gente que más allá de, digamos, de tener un bagaje tradicional común, digamos, de reconocerse judíos digamos, y de observar en muchos casos la religión y qué sé yo, es toda gente de distintas partes del mundo, que habla distintos idiomas, que tiene distintas costumbres, que viene de lugares totalmente distintos. ¿Cómo han convivido y cómo conviven históricamente ese crisol de raza, en definitiva, ¿no? Hay conflictos, obviamente, no se me lo voy a negar, tantas culturas diferentes conviviendo en una porción de tierra muy pequeña, porque tenés, además de los inmigrantes que vienen de todo tipo de lugares, como Etiopía, ¿no? Tenés una comunidad judía etíope
que empezaron a llegar en los 90s a gran escala, digamos, con la ayuda del Mossad, porque tenían que pasar a través del desierto de Sudán y bueno, era enemigo de Israel y bueno, tuvieron que arriesgar sus vidas directamente para llevar a los primeros, digamos, judíos etíopes a Israel. Después tenés obviamente los que vienen de los países árabes, ¿no? Los que vienen de Europa y la descendencia, ¿no? Hoy son todos israelíes, pero digamos la descendencia de ellos, ¿no? Eso principalmente, pero después también tenés la inmigración rusa o digamos de la ex Unión Soviética, después también tenés trabajadores, ¿no? Que les dan visas de trabajo por varios años y muchos se terminan quedando ya a vivir ahí, que vienen de Filipinas, de Tailandia, de India. De India también hay comunidad judía que viene de India. De África, de muchos países de África, de Sudán, porque también es un país donde firmó la Declaración de los Refugiados, que no me acuerdo cómo se llama, que acepta refugiados. Si uno realmente es perseguido en su país, bueno, puede estar en Israel. De hecho, hay un poeta iraní gay, muy conocido, que vive hoy en día en Israel porque es gay, y bueno, en Irán lo colgaban directamente. Bueno, hay conflictos, obviamente. Vos tenés conflictos del día a día, conflictos rutinarios, si se quiere, ¿no? Hay de repente alguna acusación de algún etíope de racismo y bueno, hay conflictos. O tenés a los que llaman los Mizrahim, que son como los que vienen principalmente de países árabes, que bueno, que dicen que los de Europa se creen superiores. Bueno, pero es todo medio, si se quiere, folclórico, ¿no? Que puede llegar a tener un conflicto, puede haber alguna manifestación, no digo que no, pero no hay políticas de Estado contra ni nadie. También tenés obviamente a la población árabe de Israel, ¿no? Que son casi 2 millones de personas. O sea, 1.700.000 más o menos, 1.800.000 personas que viven en Israel de la misma manera que vive cualquier otro. También tenés a los beduinos, ¿no? También tenés a los drusos, que son también otra comunidad ahí que, digamos, no sé si son árabes, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero todo que parte del Islam, si se quiere, pero son distintas ramas. Los drusos, por ejemplo, hacen el ejército, los árabes y los beduinos creo no están obligados, pero hay parte de la población, digamos, drusa y lo hace igual. Entonces vos tenés conflictos, obviamente también los árabes protestan porque dicen que se le da mayor, digamos, derechos a los judíos, cosa que es discutible desde mi óptica. Creo que no, de hecho tienen en el Parlamento gente que odia al país y está en el Parlamento despotricando con el país día a día y están ahí todavía y nadie los toca, nadie les siguen cobrando fortunas de los contribuyentes israelíes y no hay ningún problema. Entonces, lo que sí digo es que no hay una política de Estado, o sea, no se discrimina a nadie desde el Estado, todos pueden hacer lo que quieran, ¿no? A veces dentro de una sociedad particular, no. De hecho, hay dentro de digamos, la comunidad árabe en Israel, de repente tenés asesinatos de honor, ¿no? Que matan la familia, el papá y el hermano, matan a la hermana o a la hija porque empezó a salir con alguien que no era musulmán o porque se vistió de determinada manera. Bueno, entonces esas cosas pasan, pero en el Estado de Israel las mujeres árabes musulmanas pueden estudiar, trabajar, si quieren hacer ejercicio pueden hacerlo, si no quieren no. Pueden estar en los hospitales, pero bueno, muchas veces no las dejan trabajar, eso no quiere decir que no puedan hacerlo. Entonces, hay como conflictos que yo digo que son normales por muchas culturas viviendo en un territorio muy pequeño, pero no es algo tan grave como decir, bueno, vamos a matar al otro, o tienen que ir presos, o no hay conflictos graves. Dentro de Israel, si bien hace poco hubo en un conflicto entre Israel y los grupos como Hamas y la Yihad Islámica, grupos terroristas palestinos que todos los días dicen que hay que matar a todos los judíos, no lo digo yo. Entonces, cuando hubo conflicto con eso, también hubo grupúsculos de árabes israelíes que cuando pasaba un judío le pegaban. Y después hubo judíos extremistas
que ante esos ataques pasaba un árabe y le pegaban, ¿no? Y fue algo muy feo, y fue algo que no histórico. La verdad que no sucede ese tipo de conflicto dentro de Israel. Yo viví en un moshav, que es como un kibutz, digamos, pero no es un kibutz, parece un kibutz, pero no lo es, que estaba en medio de dos ciudades que son mixtas, que tienen 50% de Lud y Ramle, que tienen 50% de ciudad de población árabe y 50% de población judía, más o menos, o sea, casi la misma población judía y árabe en la misma ciudad, y estaba rodeado de árabes y vivía comprándole a árabes, y el que me cargaba la nafta del auto era árabe, y nunca, nada, ellos pueden tener su ideología, hay gente que tiene determinada ideología, pero no es que van y te van a pegar o matar solo por ser judío, algo muy diferente de lo que pasaría si un judío ingresa a Gaza o a la Ribera Occidental, ahí a Cisjordania. Entonces sí, hay conflictos, pero conflictos graves, pasó pero te digo, fue histórico, en general no son graves. Walter. Sí, pensaba esto último que hablaba Leandro, de cuando uno ve la cantidad de culturas coexistiendo ahí, sobre todo en un espacio tan pequeño, yo tiendo a pensar que el elemento que mejor cohesiona es esto del comercio, ¿no? O sea, el árabe que tiene permitido ganarse la vida despachándole nafta al auto de Leandro, y bueno, es como que tiene un incentivo para, no digo, tal vez tenga cierto resentimiento para con los judíos en general o lo que fuere, pero en la medida en que me permitís eh, llevar el pan a mi casa y alimentar a mi familia, estando en otra cultura, bueno, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de comerciar, la posibilidad de que ese que está enfrente mío, a quien yo denostaba, me compra mis productos y disminuye bastante, creo, este tema del racismo, ¿no? O del señalamiento. Juan Verdaguer contaba un chiste, él decía que había un bar en el que el dueño era muy racista. Entonces habían puesto un cartel en la puerta que decía, aquí no se atienden negros. Entonces entra un negro, se sienta y pide un whisky. Y el mozo le va a pedir permiso al dueño, le dice, mire, hay un negro que pidió un whisky. Bueno, está bien, véndaselo, pero cóbreselo $10 el whisky. Bueno, está bien, se lo venden, le lleva. Al rato viene el mozo y le dice, disculpe, el negro pidió otro whisky. Ah, pidió otro whisky. Bueno, cóbreselo $50 ahora. Bueno, se lo sirve y al rato vuelve y le dice, mire, no sé qué es lo que pasa, pero el mismo negro pidió un tercer whisky. Ah, pidió un tercer whisky. Bueno, cóbreselo $100. Y ponga otro cartel en la puerta que diga, acá no se atiende en blanco. Claro, sí, sí. Sí, igual. O sea, Sí, obviamente el comercio ayuda muchísimo. De hecho, pero yo no creo que sea algo solo de comercio, creo que también hay algo cultural ¿no? que hay en Israel, donde lo que vos decís, o sea, los dejan trabajar, los dejan hacer todo lo que quieran. Israel, los árabes tienen más libertad que en cualquier país árabe, claro. ¿no? Entonces, un dato importante, quizás político, pero cuando hay políticos en Israel de derecha que lo que promueven, digamos, lo que proponen para acabar con el conflicto es un intercambio de territorios. De hecho, el acuerdo que propuso Trump en su momento era eso, un intercambio de territorios, era algo que ya se había hablado, lo había hablado Víctor Lieberman, que es un político israelí, en el 2004. Y acá más o menos, no era igual, pero era también un intercambio de territorios. ¿Qué quiere decir un intercambio de territorios? A ver, yo te doy, o sea, donde hay mayor población árabe, o en muchos lugares donde hay mayor población árabe, sobre todo los poblados árabes que están bordeando la línea verde, que es lo que divide, digamos, lo que sería Israel de Cisjordania, digamos, lo que los medios llaman, digamos, los territorios palestinos, de ese lado. Entonces, los que bordean pasarían a formar parte de un Estado palestino, ¿no? O sea, si se identifican con los palestinos, nada mejor que ser parte de un Claro, Estado palestino, ¿no? ahí no está tan bueno. Les dan también, claro, les dan también Claro. algunos, el plan proponía también darle algunos territorios del Negev,
¿no? Y decir que los asentamientos judíos que hay en Cisjordania, algunos quizás que son muy pequeños, muchos de bueno, esos los iba a sacar el mismo gobierno israelí. Pero hay lugares que tienen 50.000 personas, ¿no? O sea, son ciudades asentadas, esos iban a quedar del lado israelí. Entonces, en territorio, digamos, el nuevo Estado palestino propuesto en el acuerdo iba a ganar territorio, iba a tener más de lo que tiene. Más de lo que, creo que más de lo que exige hoy, más de lo que exige hoy, porque jamás se exige todo, ¿no? Pero bueno, digamos que la Claro, autoridad palestina, que es, entre comillas, más madura, digo entre comillas porque para mí no lo es todo, disimulan, todo un disfraz. Pero bueno, ahora dicen que quieren todo Cisjordania, la parte oriental de Jerusalén. Bueno, esto les daba más que eso. Y hasta le daba una parte de Jerusalén, no la mitad. ¿Y quiénes eran los que se oponían principalmente a este acuerdo? El gobierno palestino se opone a todo, pero ¿quiénes eran, sacando a los gobiernos, quiénes eran los principales? ¿Quiénes se oponían a este acuerdo? Los mismos árabes israelíes. Los claro. mismos árabes israelíes eran los primeros en oponerse a este acuerdo. Decían que no querían ser tratados como ciudadanos de segunda. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo ciudadanos de segunda? Vas a estar, ¿no? Supuestamente, no todo. A ver, vamos a aclarar que los árabes israelíes tampoco pueden, los que apoyan a Israel, salvo muy raras excepciones que tienen mucha valentía, por no decir huevos, no se animan a decir todo esto públicamente. Pero hay muchos árabes israelíes que no solo, sobre todo cristianos, pero también musulmanes, que quieren seguir viviendo ahí. Pero estaban los que se enojaban también porque decían que eran ser tratados como ciudadanos de segunda, ¿no? O sea, si vos atacás tanto y vos querés ser ciudadano de primera, si querés, en un Estado palestino, bueno, andá, no querían. Y lo más gracioso es que esos poblados árabes que están ahí. Claro, que además ni siquiera es te vas de tu lugar, No, es no, te no, quedás no. en tu lugar, pero te mudás de estado, digamos. Exacto, te cambian Claro, el documento. cambia, Sí. claro. O sea, nada más. Ahí Entonces, está. son los principales opositores a ese plan. Claro, Y lo bueno, más gracioso es tienen, que esos territorios, después de, digamos, de la partición eh, y antes de la declaración de independencia del Estado de Israel, esos territorios tenían que quedar, digamos, del lado árabe. No se hablaba en ese momento de Estado palestino. Los únicos que se consideraban Claro, palestinos hasta ese momento eran los judíos. Bueno, no importa, eso es otra historia. Entonces, se consideran árabes. Árabes dentro de un territorio que era el Imperio Inglés y que había sido de distintos imperios antes. Eh, esa parte tenía que quedar dentro del Estado árabe, digamos. Pero Israel, en los acuerdos, digamos, que por motivo de seguridad, los dejó del lado israelí, digamos, transitoriamente, si se quiere, por motivos de seguridad, ¿no? Porque estaba la guerra, ¿viste? En la guerra murió el 1% de la población israelí, en la guerra de independencia. Entonces, tranquilamente es como que vuelvan, si se quiere, a la partición en parte, ¿no? Pero no claro. se oponen, obviamente quieren seguir siendo israelíes, digan lo que digan algunos. Hay también discusiones dentro de la población árabe, digamos, también tienen discusiones muy fuertes, también hay conflicto entre los árabes cristianos y los árabes musulmanes, también hay mucha delincuencia dentro de lo que es también en el sur los beduinos, que son musulmanes, ¿no? Entonces le pidan al Estado que intervenga con la policía. Hay policías también musulmanes y hay soldados también musulmanes que intervenga también para reducir la delincuencia en el sur. Hay conflicto también, obviamente, entre judíos laicos y judíos ortodoxos. Conflictos muy fuertes porque los judíos ortodoxos, digamos, si leen o si estudian en una yeshiva, que es donde se estudia la Torá y bueno, todos los libros, digamos, sagrados judíos, no viven del Estado, no tienen que trabajar y tampoco tienen que hacer ejército, no son obligados a hacer ejército como el resto de la población. Entonces los judíos laicos dicen que eso es absolutamente injusto. Entonces hay conflictos también no graves porque no llegan la gran mayoría de las veces a la violencia, pero llega a debates muy acalorados
Y bueno, con el nuevo gobierno, que aparentemente se va a formar en Israel, donde hay bastantes gobiernos ortodoxos, partidos ortodoxos o políticos ortodoxos para ser ahora parte de la coalición, evidentemente eso va a volver atrás. Entonces el conflicto va a otra vez a profundizarse entre laicos y ortodoxos. ¿Cómo es la vida diaria en Israel? Una persona, digamos, bueno, como en cualquier parte del mundo, descansa, trabaja, estudia, vive, pero vive en un contexto muy particular, en un barrio geopolítico bastante complicado. Tengo entendido que más allá de, digamos, de los árabes israelíes o de los no judíos israelíes o que residentes en el Estado de Israel, tenés una masa de trabajadores que cruza todos los días la frontera para entrar y trabajar. Sí, ¿cómo se vive todo eso? Bueno, vos tenés en Israel, obviamente, es un país, si se quiere, muy politizado, con muchos conflictos muy fuertes entre las distintas ideologías, izquierda, derecha, centro, los árabes anti-israelíes. Bueno, tenés un montón de conflictos. Tenés obviamente a los inmigrantes que llegan y depende de tu posición política, querés que vengan más o querés que vengan menos, y se matan por eso y hay manifestaciones a favor y manifestaciones en contra. Obviamente también con los acuerdos de paz, ¿no? Llegaron un judío extremista, al primer ministro Isaac Rabin en el año, en noviembre del 95, ¿no? Entonces, que acusaban muchos extremistas de judíos, digamos, de ultraderecha, de nazi, le decían nazi. Y bueno, hay obviamente después con la desconexión de Gaza, cuando Ariel Sharon, un político que uno nunca hubiera pensado que iba a hacer iba a tomar una medida como sacar a los judíos de los asentamientos en Gaza, la hizo unilateralmente, ¿no? Y lo sacó a la fuerza y hubo violencia entre soldados y ciudadanos judíos de Israel. Entonces, uno puede, eso, por más que sea un país muy chico, eso mucho depende de dónde viva, ¿no? En qué zona viva. Yo cuando llegué a Israel, yo viví en Israel casi 7 años, cuando llegué a Israel, al poco tiempo empezó la guerra del Líbano, la segunda guerra del Líbano, en el 2006, la primera fue en 1982, la segunda fue en el 2006 contra Hezbollah, la primera había sido principalmente contra Arafat, contra la OLP, la Organización de la Liberación de Palestina. Y en el 2006, que fue contra Hezbollah, claro, si vos estabas en el norte, ahí a la frontera con el Líbano, los misiles te llovían por todos lados. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se iba al centro o al sur del país. En el centro o el sur del país. Ahora, yo estaba en Tel Aviv en esa época y vivía muy cerca de la playa y vos veías a la gente. Yo una vez me acuerdo que hice una entrevista para una radio cuando estaba allá y dije, acá la guerra está por las reposeras. Porque uno no se da, o sea, si vos estabas en el centro del país y no te das cuenta, de repente veías 2 aviones militares volver, 2 aviones militares, un barco ir, un barco militar volver, ¿no? Ahí en el mar Mediterráneo, pero no lo sentías ahí en el centro del país. Lo mismo sucede si estás en una zona como en un asentamiento en Cisjordania, o una zona fronteriza con Cisjordania, o muy cerca de Gaza, donde a veces te caen misiles. O de repente, si estás en una zona fronteriza, de repente algún terrorista logra, digamos, cruzar ilegalmente y acuchilla a una familia entera, Por como ha Dios, lo que debe ser pasado. bien. Sí, pero si estás en el centro del país, sí, la verdad podés estar sentado en una pizzería, en un lugar, digamos, alejado del conflicto, y te pueden acuchillar o podés salir volando con una bomba. Te puede pasar, pero es muy raro. De hecho, pasó hace poquito un atentado con una bomba activada de forma remota en Jerusalén.
y un atentado en Julón, que es una ciudad muy cerca de Tel Aviv, con un cuchillo, y ha pasado, pero no es lo que más pasa. De hecho, las noticias decían que hacía mucho que no pasaba lo que es un atentado activado de forma remota. Sí, pasaban así, acuchillaban a la gente que estaba por ahí cerca de la frontera o en algún barrio de Jerusalén también. Pero así, un atentado de ese tipo hacía mucho que no pasaba, ¿no? Como la segunda intifada, ¿no? Fines de los 2000, hasta mediados de los 2000, digamos. Eh, que volaba todo Israel por los aires, ¿viste? Vos no sabías si te subes a un colectivo y iba a volar por el aire o no, ¿viste? Había casi un 50 y un 50, era una situación muy grave. Entonces, pero la gente, ¿viste? Trata de vivir sin miedo, es como decir que acá en Buenos Aires uno sale y lo pueden asaltar, pero bueno, uno trata de salir y tomar las precauciones necesarias sin miedo. En Israel hay mucha gente armada por este tipo de motivos, muchas veces los mismos terroristas que salen a cuchillar o a disparar a la gente, los mismos que lo terminan eliminando son los soldados que están justo pasando por ahí, pues no todos los soldados están de servicio, pero generalmente sí están con el arma, o gente armada, tiene, digamos, más permisos para tener arma que en otros países quizás, por estos tipos de peligro, y los terminan eliminando. Pero la vida en Israel es absolutamente normal. Tiene una cultura de que se gritan todo el tiempo. Bueno, es así la cultura, qué sé yo, hay que adaptarse. Gente nerviosa, impaciente, no sé qué, pero bueno, es así la cultura. Entre ellos se entienden así, y si vas hay que adaptarse. Eh, o no vayas ahí, ¿no? Si no te puedes adaptar. Pero viven normalmente, ¿no? O sea, tratan de vivir siempre y cuando no haya un conflicto bélico como ese o como a veces hay con Gaza, donde la gente trata quizás de huir de ahí o de irse a otros lados. Me acuerdo que en el restaurante que yo trabajaba en esa época en Tel Aviv, el restaurante le hacía un descuento a la gente, a los residentes del norte. Eh, entonces, pero en sí se vive normalmente, o sea, ya están acostumbrados. Y bueno, después tenés las discusiones sobre política y qué sé yo, pero no es que están todo el tiempo a la defensiva o viendo si hay un terrorista acá, un terrorista allá. Para eso están las fuerzas de seguridad, que a veces obviamente no tienen un 100% de efectividad, pero bueno, sigue un 90%, ponele. Tengo entendido, y tengo entendido que ha sido históricamente y sigue siendo así, para cualquier judío en cualquier parte del mundo tiene derecho a ir a vivir a Israel. Pero vamos al caso de que mañana se me da la loca, me pongo a aprender hebreo contigo y una vez que más o menos ya sé decir 8 o 10 palabras en un idioma que es totalmente complicado, agarro y digo, bueno, me voy a ir a Israel a trabajar. ¿Qué tan Ujú. difícil es para mí, digamos que de judío tengo ser descendiente de Adán y de Eva, ponele, y algún pariente por ahí en España? ¿Qué chances tengo yo de ir y de asentarme en Israel? Mira, más o menos la misma que tenés en cualquier otro país occidental. Vas a tener que encontrarte, digamos, con los mismos obstáculos, digamos, para ir a Israel que si querés ir a trabajar a Estados Unidos, a Canadá o a Suiza. Ni más ni menos. Vas a poder, si tenés, obviamente, si una empresa te llama o algo, vas a poder ir a trabajar, te van a dar la visa de trabajo y vas a poder ir a trabajar. Obviamente también hay muchos trabajadores como refugiados o que salen de países desastrosos en África, que llegan y les dan visa de trabajo y se las van renovando. Después está toda la discusión, ¿no? ¿Cuánto se la tienen que renovar, cuánto no? Bueno, esa ya es una discusión derecha-izquierda que viven discutiendo en Israel. Pero en sí, si vos tenés una empresa que te solicita, sí, vas y trabajás ahí, o sea, no se van a fijar en nada más que eso. Si no, tienen una política migratoria muy similar al resto de los países occidentales. Cada país tiene una norma distinta, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, qué sé yo, voy en pareja con alguien, los dos conseguimos visa de trabajo, qué sé yo, y Ujú. tenemos un hijo en Israel? ¿Él tiene derecho a quedarse en Israel o no? Digamos, por no ser hijo de ciudadanos, no tiene derecho a la ciudadanía. Bueno, eso es una discusión, de hecho, eh,
recuerdo que sucedió cuando yo estaba allá, de una mujer que le habían dado una visa, no me acuerdo si se la habían renovado, pero en total estuvo como 15 años. Una mujer, creo que era filipina. Y obviamente tuvo 2 hijos ahí. Tuvo 15 años. O sea, si vos estás casado con una mujer israelí, Ya obviamente está. sí, ya está, con eso ya está. Claro. Ahora había toda una discusión, porque obviamente se le había terminado la visa y legalmente, burocráticamente, tenía que abandonar el país. Pero los hijos no solo habían nacido ahí, sino que la chica, la hija mayor, ya era adolescente, tuvo 15 años. Entonces, en ese momento, mucho depende, como en cualquier país, ¿no? ¿Quién está a cargo del Ministerio del Interior? Ah, En ese momento, a cargo del Ministerio del Interior, había un tipo muy duro. listo, perdió. Claro. Entonces, la burocracia era, se tiene que ir. Entonces hubo todo una movida mediática y en las calles de distintos grupos y de distintas organizaciones israelíes diciendo, o sea, tan loco, ¿cómo? O sea, si me decís que tú una visa de 3 meses, 6 meses, y bueno, Claro. qué sé yo, está bien. Es más difícil sostenerlo, Pero claro. 15 años, no puedes decirle andate ahora, con 2 hijos Toda ahí. una vida, claro. Los hijos hablaban hebreo, no sé si sabían hablar filipino, ¿entendés? Hablaban hebreo con acento israelí, con la cultura israelí, con las expresiones israelíes, con la jerga israelí. ¿Qué les decir? Andate. No sé qué pasó con esa familia al final, pero sé que hubo casos de este tipo que primero le dijeron, bueno, váyanse porque se terminó, porque la burocracia dice que se terminó la visa, se tiene que ir, que es verdad. Legalmente es verdad. Eh, pero digamos que al final se terminaron quedando, ¿no? Sucedió también sobre todo con gente perseguida, ¿no? Que les daban como una instancia para estar, como los gays en los territorios palestinos, por ejemplo. Bueno, se pueden quedar, ¿viste? Porque si no los matan, ¿entendés? O sea, si es de vida o muerte, como acá no era de vida o muerte, o sea, iba a volver a Filipinas, no iba a volver a Irán, entonces, como bueno, ya está, listo, volvete a Filipinas. Bueno, no, ¿no? Es algo que yo no estaba de acuerdo y muchísimos israelíes tampoco estaban de acuerdo. Y por lo que pasó en otros lados, yo creo que al final se pudo quedar. Pero bueno, sí, tienen que batallarla. Depende, te repito, quién tiene las Sí, imperfecciones de cualquier otro país occidental y depende quién esté a cargo del Ministerio del Interior, es cómo se maneja la política migratoria. De hecho, con el último gobierno no era tan así, porque era un gobierno más, digamos, más blando en ese sentido. más de eso, pero claro. Sí, entonces no era tan así, pero bueno, había una que era dura igual para el gobierno que era, pero no tanto como el anterior. Y en el anterior no tenía tanta presión dentro del gobierno. Esta mujer sí tenía mucha presión dentro del gobierno. Conozco varios casos de amigos que han emigrado, bueno, el caso tuyo también, y por eso hago la pregunta, que emigran a Israel, viven unos años en Israel, más, menos tiempo, y terminan volviéndose. ¿Qué los motiva a volverse, digamos? Bueno, vos tenés distintos motivos, son decisiones, tanto ir como volver, son decisiones muy personales. Yo tengo muchos alumnos que se quieren ir, algunos alumnos que están allá, algunos pasándola muy bien, otros no tanto, y siempre yo aconsejo, hagan lo que quieran hacer, son decisiones muy personales. Y mi consejo es ese, yo te voy a decir cómo lo viví yo, pero también te voy a dar experiencia de otros que se terminaron quedando y por qué se quedaron ahí. Pero después ya es una decisión muy personal de poner cosas en la balanza. La cultura israelí, o sea, vivir en Israel no es fácil, más allá de los conflictos, más allá de la guerra, más allá de todo eso. Es un país con gente difícil, ¿no? Que tiene esa cultura de gritar y de ser impaciente y estar nerviosa, ¿no? Y todo el tiempo estresada, que no se lo vas a poder cambiar. Es como acá la viveza criolla, o sea, no lo vas a poder cambiar, ¿no? Acá tenemos 1000 defectos, ¿no? La viveza criolla es tomar ventaja de alguien indefenso. O sea, es una cagada, pero acá se toma como un orgullo. Bueno, ahí no lo toman como un orgullo, se ríen de sí mismos por eso,
Eh, pero bueno, son así, ya está, ¿qué vas a hacer? Incluso gente que es muy dulce con vos, porque sos de afuera y qué sé yo. Ahora, mirá qué buen tipo, qué dulce, qué tranquilo. Ahora sale de ahí y se mete otra vez en la burbuja y parece un psicópata, ¿viste? Decís, ¿cómo puede ser que el mismo tipo está hablando conmigo acá, súper tranquilo, sale y empiece a gritar? Pero bueno, y esos gritos no es que se enojan, ¿viste? Son así, No, o no, sea, no se van a ir a las manos, pero van a... es el tono del que, Es claro. así, qué sé yo. Bueno, entonces tenés eso por un lado. Después es un país muy caro, ¿ah? Es un país muy caro, un país burocrático. Vamos a ver ahora de las imperfecciones de Israel, ¿no? Es un país muy burocrático, es un país caro, ¿tá? Que para mí, si bien tiene una regulación, como dijimos, muy inferior a la Argentina, sobre todo en algunos aspectos, sigue siendo un país, si vos te fijás en el índice de libertad económica, no está en los primeros puestos. ¿Está? O sea, está en el puesto 30 y pico, 40, o sea, no está en los primeros puestos. Entonces, tiene burocracia, tiene regulación, eh, y bueno, no es fácil, digamos, no es fácil para vivir ahí, este, si estás en otra cultura, además. Y si vos tenés familia, amigos ahí, bueno, o sea, la sobrellevás, pero el desarraigo de tu gente, o sea, de tus amigos, de tu familia, si estás solo, es algo muy complejo de sobrellevar. No todo el mundo puede hacer. No todo el mundo puede hacer. También está la barrera del idioma. Yo me doy cuenta ahora, yo ya sé hebreo, ¿viste? Uno se olvida, ¿viste? Todo el proceso que pasó, pero trata de recordarlo, ¿no? Para ponerse en el lugar de un alumno, ¿entendés? Pero uno ve a la gente que está en Israel sufriendo por la barrera idiomática, ¿no? Porque es un idioma muy complejo. No es el chino, no es, ¿tá? El Claro. chino es más difícil, no es el coreano, no. Hay idiomas más difíciles, los idiomas germánicos, hay idiomas más difíciles. Pero este no tiene absolutamente nada que ver con el español. El idioma germánico, como el sueco, que mal que mal alguna palabra ahí podés encontrar, más o menos similar. El alemán, no sé, o sea, ni hablar el inglés, ¿no? Pero es un idioma muy complejo igual, muy diferente. Y, y bueno, también está la barrera idiomática. Entonces vos tenés una serie de barreras, llamémosla, o de obstáculos, eh, que, que hacen que si no estás con gente, sea muy difícil de llevar. Y hay gente que se me va volviendo. Yo me volví principalmente porque no había logrado lo que yo había ido a buscar. En Israel hay trabajo, la pregunta es qué trabajo hay. ¿Tá? Hay fuga de cerebros en Israel, no tan grave como acá, pero hay. ¿Tá? Entonces, lo que yo había ido a ver, que era ido a hacer, que era muy ambicioso, casi que no lo pude lograr. O sea, no podía vivir de eso. Podía ganar 2 mangos cada tanto. Y me costaba, todos los meses volvía a cero, pues es un país muy caro. Estaba con un sueldito, y todos los meses volvía a cero. Llegué hasta endeudarme, digamos, también. Eh, y, y bueno, las cosas no me salieron por errores míos también, por errores míos. Pero uno, si tiene errores, digamos, si está acompañado, ¿no? De gente que lo puede aconsejar y lo puede Claro. decir, mirá la cagada que te estás mandando, no seas boludo, no hagas eso, no hagas lo otro. Entonces yo me había ido de acá para allá, muy joven, vivía con mis papás y de repente pasaba a vivir solo, país lejano, me mandé todas las cagadas juntas, Claro. pero no tenía la gente que me podía ayudar y me podía aconsejar y decir. Entonces, y no estaba logrando lo que había ido a buscar y me sentía muy solo y con el desarraigo y bueno, dije, vuelvo. Después veo si vuelvo otra vez para acá o no. Por ahora vuelvo. Bueno, pues ya tuve familia, qué sé yo, así que ahora ya me quedo acá. Pero a menos que tomemos una decisión en familia, pero bueno, eso ya es otro motivo. Pero después ya tenés motivos personales. Obviamente que la gente que no tiene plata y está muy mal acá y no tiene trabajo y no come, y se va a Israel y con un trabajo y mal que mal puede vivir y comer y qué sé yo, se va a Está mejor, quedar, se va a claro. quedar, obviamente, con todas las barreras y qué sé yo, incluso así podés conseguir un trabajito. No sé, no vas a hacer no vas a hablar de literatura inglesa o en una conferencia o no vas a trabajar en una empresa si no sabes ni inglés, digamos, en una empresa tecnológica, qué sé yo, pero podés trabajar.
podés tener plata y podés tener un alquiler, pagar un alquiler y comer, qué sé yo. Podés, o sea, tener internet y qué sé yo, las cosas básicas. Básicas de hoy, ¿no? Eh, Así que, nada, yo creo que hay distintos tipos de motivos. Medio conté lo que me pasó a mí y lo que yo creo que le puede pasar a otros también que deciden ir y que deciden volverse. Walter. Sí, no, en mi caso, por ejemplo, con respecto al tema de la comunicación a gritos y las discusiones, yo me sentiría como en casa, la verdad. No, esa parte no me costaría. Y pensaba, qué bueno el aporte de nuestro amigo, no recuerdo, creo que era Mati, su nombre, el que cultivaba cannabis Sí, allá Matías en Lipton. Israel. Ujú. Qué bueno el aporte de él, digo, teniendo en cuenta que es una sociedad en la que todos se manejan a tantas revoluciones, que él tenga para ofrecer algo que los baja, ¿no? Y respecto a ese tema, ¿cómo se manejan? Claro, no, fuera de joda, no, esto lo decía en serio. Te ¿Cómo digo se que la manejan los mitad del adolescentes? país fuma marihuana en Israel, así que Y la otra mitad no lo estaría condena. funcionando. Ah, pero ¿hay controles estrictos o figura en la ley y no La pasa verdad que nada? en ese aspecto es bastante, para mí Israel no está haciendo las cosas mal. Tienen la droga prohibida, todas. Ahora se está avanzando en la legalización de la marihuana, está legalizado el cannabis medicinal, se está avanzando en la legalización, pero la legalización de la marihuana, pero bueno, ahora con el gobierno que va a asumir ahora parece que eso va a ir para atrás. Lamentablemente en ese aspecto, en eso no concuerdo yo con este gobierno. Eh, pero igual la gente medio que no le da pelota al tema de la provisión y fuman en todos lados igual. Y van un poco a la comisaría, dejan los deditos, responden 3, 4 preguntas, se dan cuenta que no son narcos y los liberan. De Claro. hecho, a mí me pasó una cosa así. Terminó siendo por consumo personal y me liberaron. Y hay gente que te dice, sí, estuve 7, 8 veces ahí, ¿viste? Tipo, como que Como re son normal, claro. sí, 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 se lo toman como una cosa más. No Ya le es ponen algo un que. molinete en la comisaría, ¿viste? Ya. Ya, ¿entendés? Es tan tonto el tema que la gente dice, Sí, bueno, si tengo que pasar por acá para poder seguir fumando, paso. ¿Viste? Y después sigo jugando, vuelven a la casa y se prenden otro, ¿entendés? tal Este, cual. entonces sí, en ese aspecto estaban muy atrasados. Con este gobierno, que era una de las pocas cosas con las que yo concordaba, digamos, estaban avanzando para legalizarlo. Y el recreativo, el uso recreativo. El uso medicinal está legalizado hace bastante. Eh, y bueno, tengo una anécdota de un amigo que había tenido un accidente de avión, que había sido el único sobreviviente. Él estaba en un avión pedorro en África, en una avioneta. El tipo se cayó, había 10 personas adentro, sobrevivió, hacía muchos años, hacía 17 años que le había pasado en ese momento, y, eh, y tenía, por lo que le había pasado y por los dolores que había sentido en ese momento, tenía cannabis medicinal. Pero el tipo obviamente no le alcanzaba con lo que le daba el Estado y se compraba más. O a él le gustaba fumar, le importaba un rábano el tema del dólar, a él le gustaba fumar. Entonces, Claro. una vez lo metieron, estuvo una noche en la comisaría porque me contó que estaba manejando con la pareja al lado y otra pareja atrás, y estaban todos fumando marihuana con los vidrios bajos en el auto. Entonces pasó un día en una comisaría, pero obviamente me lo contó, o sea, y el tipo seguía fumando, no es que eso lo Obvio. amedrentó ni mucho menos. Así que, sí, bueno, lamentablemente creo que ahora se va a volver un poco para atrás en ese aspecto. Espero que entren en razón. Te hago, si tengo tiempo para dos preguntas que eh, he escuchado muchísimas veces que en Israel si hay alguien que es intocable son los niños, ¿no? Que los niños tienen como una especie de estatus especial y ni los padres ni nadie puede osar levantarle la mano a un niño sin que le caiga encima el peso de la ley. Pero Sí, cómo es el sistema educativo? ¿Cómo es el sistema de salud? ¿Qué cosas tienen, digamos, vamos a ponerle
comillas, comillas, gratis, Mm. y qué cosas no, digamos, a Sí, nivel salud o educación. sí, sí, obvio, obvio. Mirá, la educación es como, digamos, como acá, tenés escuelas privadas, también como tenés distintos tipos de población, tenés escuelas francesas, no, porque hay muchos franceses también en Israel, esa escuela obviamente para los árabes, ¿no? Tenés escuelas árabes, digamos, más seculares, y después tenés escuelas árabes muy islámicas, ¿no? Donde, bueno, hay todo un tema ahí, porque a veces dicen que promueven el terrorismo, no sé, nunca estuve en una, pero bueno, hay todo un tema ahí con eso. Tenés distintos tipos de, digamos, de educación. Sí tenés un ministerio que dicta un programa, o sea, no te podés abrir mucho de eso, salvo en casos muy excepcionales, que igual tienen que batallar con la ley, ¿no? Con las autoridades, lo que es homeschooling, por ejemplo. Este, y sí, tenés obviamente escuelas estatales gratis. La medicina también. La medicina tenés, es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es similar acá. Vos tenés, por ejemplo, cuando yo trabajaba, parte de la plata se me iba al seguro de médico. Ahora vos podés elegir qué seguro médico querés. Lo mismo que con las jubilaciones. O sea, te obligan, te sacan plata obligatoriamente del sueldo, cosa que para mí está mal, eh, pero vos podés elegir la empresa que querés. O sea, es el servicio privatizado, el de las jubilaciones, eh, pero sí o sí tenés que depositar ahí. Y si querés sacar la Como plata de fa- la jubilación, podés hacerlo antes de jubilarte, pero tenés que pagar 35% de multa, si se quiere, de impuestos, ¿no? Pero podés hacerlo, o sea, mucho más libre que acá. Claro. La medicina es como también un servicio mixto, si se quiere. Vos podés elegir eh, qué empresa querés, que te sacan plata digamos, del sueldo para eso, pero también tenés sí, subsidios. No sé muy bien, pero me imagino que también para el tema de investigación dentro de los hospitales, porque los hospitales ahí en Israel son como las universidades también, ¿no? Como con campus gigantes, ¿no? Que van con auto adentro y tenés shoppings y tenés restaurantes, de todo ahí adentro. Es como un barrio, ¿viste? Los hospitales ahí. Y después tenés clínicas chicas, lo estoy hablando de los hospitales, ¿no? Y después tenés clínicas pequeñas, también funcionan, y nada, también seguramente reciben algún subsidio estatal. De hecho, si eh, cualquier persona herida, vos tenés el Maguen David Adom, que es la estrella de David roja, que es como la Cruz Roja, digamos, de ahí. Ujú. Obviamente también, si a vos te pasa algo, un ataque terrorista o nada, tenés un problema cardíaco, Claro. tenés urgencia, te van a buscar, no importa si tenés una prepaga o no la tenés, y te llevan y te tratan. De hecho, tratan también a los terroristas que intentan matar gente y son heridos. Israel los trata en los hospitales, obviamente y tengo, también tengo, tengo entendido que por lo gratis. menos en relación a Cisjordania, casos graves de enfermedades también. Sí, 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 de hecho hay palestinos que se van a tratar a Israel, hay palestinos que se van a tratar a Israel, con casos muy graves, en Israel se los atiende, digamos, con el dinero de los contribuyentes. A mí me parece bárbaro, me parece genial. No estoy de acuerdo con el sistema de salud en un 100%, pero si ya que me sacan plata de los impuestos, bueno, por lo menos que lo usen Claro. para casos graves, tanto en Israel como, digamos, como para los palestinos. Me parece genial eso que hacen en Israel. No así cuando tratan a los terroristas. Para mí a los terroristas hay que matarlos en el lugar. Así estén tirados en el piso. Y según la ley en Israel, si está tirado en el piso y ya tiene, no hay ningún riesgo, pasa que mi idea es, no sé si no hay ningún riesgo. Quizás el tipo tiene una bomba y no sabes, y la No, o por detona. ahí no hay, claro, sí, es difícil, la verdad, Un, porque un por ahí no hay soldado un fue riesgo preso por eso. inminente, pero.
estás curando al tipo que el día de mañana, Sí, no sé, sí, no, llegará. va a ir preso, pero después te lo liberan por un Claro, rehén que tienen, ¿entendés? claro, claro. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que por lo menos no que lo financie Israel esos gastos, ¿viste? Pero bueno, es así el sistema. Eh, Así que es como Walter, es un sistema mixto. ¿alguna pregunta más? No, no, por mi parte no, por mi parte no, ha sido muy esclarecedor. Entonces te hago yo una pregunta a modo de conclusión tuya. Antes de pasar a las conclusiones nuestras, estás invitado a permanecer en ella. Dale, muchas gracias. Este, Porque faltó el ¿qué, conductor hoy. qué te dejó o qué podés rescatar de tu experiencia de haber vivido 7 años en Israel? ¿Qué te trajiste para acá? ¿Qué encontrás positivo? ¿Qué encontrás negativo? ¿Qué extrañás? Mm. ¿Qué extrañaste? Mira, vamos a empezar por lo de que se extraña la comida. Extraño uno, la verdad, no sé si es porque creció en una familia judía y que sionista y qué sé yo, pero uno se siente en casa cuando está ahí. Y más allá de que gritan y qué sé yo, eh, uno se siente como en casa. Que son tipos que te gritan, pero que son capaces de dar la vida por vos a la vez. Las experiencias que yo vi de los acercamientos también entre distintas comunidades de ahí, también judíos y árabes también, decís, nada, hay un montón de esas cosas. Y la derecha no es como se piensa acá, salvo algunos casos de así que son unos locos. Ni la izquierda es tan tampoco, salvo, repito, unos casos excepcionales también muy extremos. Yo creo que extraño la vida ahí, extraño a mis amigos, obviamente, que me hice allá, extraño los lugares que visitaba. Es un país muy interesante. Yo creo que Argentina no es un país muy interesante y creo que Israel sí es un país muy interesante. Eh, Aunque vivir es difícil. Eso no extraño algunas cosas nada, algunas cosas de allá, como el día que estuve en la comisaría, por no hacerle nada a nadie, o también la manera esa de gritarse que tienen. Eh, bueno, cosas que todos los países tienen sus defectos, o la burocracia, no la extraño. Pero bueno, y yo creo yo creo que se habla mucho de Israel y no se sabe nada de Israel. Creo que hay mucha desinformación, en parte por envidia, en parte por antisemitismo, pero que el antisemitismo para mí es parte de la envidia. Hay conflictos muchísimos peores en el mundo, muchísimos peores en el mundo que nadie los mira, nadie le importa, ¿no? Que se mate 400.000 personas en Sudán. ¿A quién le importa? ¿No? O alguien ve a alguien que no fue hace tanto tiempo, ¿no? Se mató más gente por día que durante el Holocausto. Por día, ¿no? No en total, porque eran menos gente, pero si no, hubiera sido peor. Claro. Entonces, ¿a alguien no le importa a nadie. Los conflictos sangrientos en Ruanda, a nadie le importa. Entonces se fijan solamente ahí. Y se habla con una soltura que llama la atención. Entonces digo, vos querés criticar, porque Israel tiene críticas, yo critico a Israel. ¿Pero qué es lo que critico a Israel? Critico la burocracia, critico a algunos políticos, critico a algunos líderes sociales, yo participé en manifestaciones en Israel contra algunos israelíes, pero puedo expresarme, podía hacerlo, me manifesté contra el gobierno, sin tener miedo de que por algún lado me fueran a matar. Y si fuera homosexual, no tendría miedo. Y los árabes y judíos y cualquiera puede caminar y comerciar y hacer, y hay árabes en el Parlamento y hay árabes despotricando contra Israel todos los días, ¿no? O sea, no reconociendo al Estado mismo que les paga el sueldo. Eh, Justificando terroristas, yendo a reunirse con líderes de grupos terroristas, y pueden hacerlo. No pueden ir a reunirse, pero pueden decir yo defiendo a Hezbollah, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Este, es un país donde vos lo ves ese crisol de razas, como dijiste,
en todos lados, ¿no? Los árabes, como te dije, en el gobierno, en el parlamento, en la policía, en el ejército. Vos vas a un hospital, el 30% de los médicos son árabes, o sea, muy probable te atiende un árabe. No se odian, no hay odio así, hay conflictos, como dije, pero no hay un odio visceral. Hay muchas cosas que los judíos y los árabes hacen juntos. Eh, Hay intentos de acercamiento con los palestinos todo el tiempo. Ahora, desde la política, Israel está firmando acuerdos de paz con un montón de países árabes y musulmanes en el mundo. Se ve el israelí con un vasor, como vayan a Israel, o sea, van a ver en Tel Aviv hippies y gente del mismo sexo yendo de la mano, y de repente en el medio te encontrás con un ortodoxo, y al lado un árabe, y al lado un africano, y al lado... Eso no pasa en muchos lados del mundo. Es el país más, para mí, uno de los más abiertos del mundo, con sus cosas. Pero no lo vas a ver. Entonces, si vos querés realmente, además hablan de los israelíes como si todos pensaran igual. Mirate un debate en el Parlamento. Los gritos que se pegan, los echan los de seguridad a la fuerza a otro. Y no te estoy hablando de judío contra árabe, estoy hablando de judío contra judío, árabe contra árabe. O sea, es un lío. Pero está bueno que sea un lío. O sea, porque demuestra lo que es. O sea, vos andá a visitar los barrios ortodoxos, visitá los poblados árabes, visitá los territorios palestinos, si querés. Visitá Tel Aviv, visitá el norte, el sur. Hablá con la gente. Decí que te cuenta cada uno, vas a ver, cada uno te dice otra cosa. Vas a salir de ahí, no vas a dar ni qué pensar. Pero no vas a empezar a decir todo esto que se dice ahora con muchas mentiras. El otro día estuvo moviendo un video de que un soldado mató a un pobre palestino. El tipo había intentado matar a una pareja en un auto, después había intentado cuchillar al policía que lo fue a defender, y te muestran esa imagen. Entonces, aléjense no te digo alejate de las redes sociales. Andá a Israel una vez, visitá, hablá, hacé todo lo que tengas que hacer como un ciudadano más, y después vení y contame lo que vos viviste ahí, lo que vos viste. Si es realmente como vos pensabas antes, o como te lo hacían llegar en Twitter o en algún medio mainstream. Entonces yo creo que hay mucha mentira. Es un país más, en muchos aspectos, con los conflictos que tiene cualquier otro país, con conflictos culturales y económicos y problemas de todo tipo que tiene cualquier otro país occidental. Es un país occidental, con lo bueno y lo malo de eso. No es un país donde quieren comerse a todos los árabes y palestinos. Si fuera así, ya lo hubieran hecho. Créanme que tiene el poderío para hacerlo todos los días. Y no solo eso, sino que se terminan muriendo israelíes justamente para no hacer eso, ¿no? Para que la gente buena no pague. Y bueno, yo creo que es eso, es un país común, occidental, que tiene cosas no comunes por distintos motivos ajenos, que tiene que hacer y que no quiere hacerlo. Y que no, vos hablás con la gente ahí, no quiere la guerra, no quiere... la gran mayoría te va a decir, mirá, si tengo que entregar Cisjordania entera, pero a cambio de una paz verdadera, por mí, dale. O sea, lo que sea para la paz. La gente no quiere estar en guerra, no quiere estar peleada, no quiere... Hay locos que sí, pero me refiero a general. No quiere, no quiere, no quiere. Es algo que se le impone. Yo hablé con todo el mundo de lo que hablé. Yo hice el ejército en Israel. Yo viví, trabajé, estudié, hablé con gente árabes, judíos, musulmanes, cristianos, lo que vos quieras. Ninguno de los con los que yo hablé quiere matar al que está al lado. Y ninguno de los que yo hablé quiere la guerra. Ninguno. Ninguno. Y bueno, pero lamentablemente tiene
tiene que pasar. Entonces, digo, es un país común que sería un país súper común y uno de los más abiertos del mundo, digan lo que me quieran decir, eh, pero con algunas situaciones por, por inconvenientes que le son absolutamente ajenos, que no quiere tener. Walter. No, bueno, cuando Leandro empezó a hablar, recién en esto último, arrancó por donde yo iba a concluir, que era probablemente Israel sea el país del que más escuché hablar denostándolo por parte de personas que tienen ya una posición tomada y al mismo tiempo no tienen ni la más remota idea de esto que hablamos hoy con Leandro, de cómo funciona el país. Quiero decir, es un país del que muchísima gente toma partido y describe como si lo conociese y ni cerca. O sea, no es que te podría decir, no, mirá, hablé con tal o cual persona que sí visitó, que sí, aunque sea pasó, vio algo, estuvo unos días. No, no, no. Yo tenía un amigo que era muy, muy fan de Tolkien, ¿no? De los libros del Señor de los Anillos. Y él me decía que para él Tierra Media, que es el lugar donde transcurre la historia, para quienes no conocen, era más real que Groenlandia, me decía él. Pues yo nunca estuve en Groenlandia. Me decía, bueno, con esto me pasa un poco así. Veo mucha gente o escucho mucha gente que por haber leído o haber bebido de determinada vertiente ideológica, eh, asume que conoce Israel y que conoce cómo se vive y que conoce los objetivos que tiene la gente de Israel, incluso políticos, y que si escuchasen esto que acaba de decir Leandro, de que la mayoría de la gente no tiene una idea belicista per se, o sea, no piensa en la guerra como, como objetivo permanente, lo negarían. Yo me acuerdo hace un tiempo, un periodista que creo que incluso es judío, un periodista en ese momento estaba en C5N, Pedro Briguer, eh, Pedro Briguer, lo tienen, vos lo tenés, Gustavo, chavista. es una persona que tiene la cara que se Sí, merece, sí. esa es mi reflexión sobre Pedro Briguer. Pero independientemente de eso, lo escuché al tipo decir algo que creo que si lo hubiese dicho de cualquier otro lado, lo hubiesen salido a matar. Estaban comentando que había dos jóvenes a los que habían matado, dos jóvenes israelitas, que habían matado porque estaban caminando por, no sé, por un lugar, digamos, en el que no se podía caminar, o los palestinos no permitían que los judíos pasen por ahí. Y el tipo, o sea, en televisión, creo que fue incluso en la televisión pública, el tipo decía, bueno, bueno, pero hay que tener en cuenta que esta gente estuvo caminando por un lugar. Y vos decís, Claro, la pero culpa la escuchá lo tenían que los estás muertos. defendiendo. Claro, o sea, vos escuchá lo que estás defendiendo, por amor de Dios. O sea, dos jóvenes transitando por ahí. No estamos hablando de dos personas potencialmente, qué sé yo, agresivas o armadas. No, no, dos personas deambulando y el tipo ponía la carga en las personas. El tipo decía, bueno, a ver. O sea, es el argumento de la pollerita corta para justificar la violación en algo incluso más monstruoso, ¿no? Y eso está tan impregnado en tanta gente que me parece muy bueno que personas como el caso de nuestro amigo que han vivido, que han pasado, aparte 7 años, ¿no? No es que fuiste 6 días, 7 noches, como dicen los paquetes turísticos. La verdad que me parece muy bueno que salgan estas voces a comentar este tipo de cosas. Te voy a agregar un dato. En Israel, los judíos tienen prohibido rezar en el monte del templo, el sitio más sagrado del judaísmo. Claro. Porque, claro, porque según el Islam eso es la explanada de las mezquitas. ¿Ah? Entonces, llegaron a un acuerdo con la Waqf
que es como una organización jordana que se encarga de los sitios sagrados musulmanes en Jerusalén, de que los judíos no querían ni dejarlo pasar. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo al que alcanzaron? Que, bueno, pueden ir, tienen que anotarse, tienen que ir en un grupo súper custodiado, ¿no? Quedarse en una parte, ahí a un costadito, y no pueden rezar. ¿Qué quiere decir? Pueden rezar. No pueden rezar. ¿Qué quiere decir? Claro. O sea, no puedo hacer este movimiento, ¿no? Pero, bueno, tienen prohibido los judíos rezar en el monte del templo. Israel lo prohíbe. O sea, si Bueno, eso es como, un policía israelí te ve rezando, te lleva detenido. eso es como la anécdota de Groucho Marx que contaba que fue a anotarse a un club y le dijeron no lo podemos tomar porque no lo podemos aceptar como socio del club porque usted es judío. Y el tipo le contraoferta a la persona del club y le dice, hagamos una cosa, yo soy judío, pero mi esposa no es judía. Si viene mi hijo, ¿se puede meter en la pileta hasta la cintura? Es como, es como la explicación del absurdo por completo. Sí, sí. Ah. Bien, bueno, mis conclusiones. Mis conclusiones van a ser muy orientadas a nuestra realidad, y yo como estoy partido del medio, es a la realidad argentina y a la realidad uruguaya. Y la primera conclusión es, muchachos, el tamaño no importa. Esa es la primera conclusión, el tamaño no importa. La segunda conclusión es, muchachos, la grieta no importa. No necesitas una sociedad cohesionada políticamente para crecer económicamente. Es más, la diversidad es la que te hace crecer económicamente. La forma de ver distinto el mundo te da riqueza, no pobreza. La tercera cosa es mentira y se cae por su propio peso que Israel es económicamente poderosa gracias a la ayuda de los judíos del resto del mundo, porque saben que hasta los 90 esa ayuda no les impedía tener un Estado ampliamente deficitario, un Estado pobre, un Estado con alta inflación. Entonces, por ahí no pasa la cosa. ¿Por dónde pasa la cosa? ¿Y cuál es la enseñanza de Israel? Muchachos, hay que promover la creación de empresas, hay que promover que esas empresas salgan al mundo, hay que evitar generar cotos de casa porque el empresario, como dijo Adam Smith, trabajar es un displacer. Entonces, si vos le das un mercado cautivo a un empresario, ¿y qué es lo que va a hacer el empresario? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos? Y explotar ese mercado cautivo. Entonces, cuanto más abierto al mundo estés, cuanto más libres sean las importaciones, cuanto más libre sea la inmigración, Uruguay, que tiene 8 veces más territorio que Israel, tiene 1/3 de la población. ¿Cuánta gente más podríamos tener viviendo en Uruguay? Y ni que hablar de la Argentina, ni que hablar de la Argentina, ¿sí? Con una economía equivalente, pero una población 5 veces mayor y un territorio 150 veces más grande. ¿Cuánto hay para crecer y cuánto hay para aprender de Israel? Ahora, para aprender de Israel, ¿sí? Y lo digo por el Uruguay y lo digo por la Argentina, y quizás más por la Argentina que por el Uruguay, en eso yo siento el orgullo de que el Uruguay fue el segundo país del mundo en reconocer la independencia del Estado de Israel, ¿sí? Y hay una relación histórica y hay una, digamos, uno no puede decir una comunidad judía muy importante porque en rigor de verdad los judíos son pocos en el mundo. Si uno tiene la visión de que está lleno de judíos y hay pocos judíos. Muy poco. Muy pocos judíos. Sí, son muy relevantes, han sido muy relevantes en la tecnología, en la ciencia, en el arte, pero son muy pocos. ¿Sí? Y arriba encima masacramos una buena parte del total en el tiempo del nazismo. Así que, digamos, no, pero volviendo al tema, es decir, creo que la principal enseñanza es
es esa, hay que ver cómo se sale de la pobreza, hay que ver cómo se crea riqueza, hay que ver cómo se exporta, hay que ver cómo se hace lo que el mundo quiere, hay que traer del mundo productos, bienes, servicios, gente, hay que crecer, y se crece por ahí, no se crece encerrándose. Y para terminar, una sola cosa más, y es leer a Israel en el tono del permanente comentario antisemita disfrazado de antisionismo causa mucho más perjuicio a quien a quien lo está haciendo que a Israel. ¿Por qué? Porque nos estamos privando de entender un montón de cosas que podríamos estar aprendiendo si estuviéramos viendo a Israel con otros ojos. Esos son mis comentarios, y si asumo bien mi papel, me toca decir muchas gracias por haber estado ahí. Suscríbanse en el canal de Facebook dándole a De la YouTube, flechita de roja YouTube. que hay, de YouTube, perdón, dándole a la flechita roja. Síganos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Escúchennos por Spotify, por Anchor, por Podcast. Los Bitcoin Cash son muy bienvenidos y nos veremos la semana que viene. Chau. Chao, amigos.